¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer, nuestro encuentro semanal, y entre sábado y sábado nos comunicamos a través de nuestras líneas de contacto. Les cuento, entrevistamos a Pablo Pinó, director del Departamento de Ciencias de la Educación, al licenciado Fabio Tarazou, a una mamá que nos cuenta su experiencia con homeschool, es decir, con la escuela en casa. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestro tema de hoy es ¿qué escuela se necesita en el siglo XXI? Me voy enseguida con los invitados que están en el piso, pero antes preparamos este informe para ustedes. En el último siglo se produjeron grandes y profundos cambios. Cambios en el mundo del trabajo como la globalización, el subempleo, el trabajo a distancia. Cambios en la diversidad y el funcionamiento familiar, en los vínculos interpersonales. Cambios por la pérdida de influencia de los medios frente a la revolución informática y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nos preguntamos, ¿son necesarias o prescindentes las instituciones educativas en el siglo XXI? Y si siguen siendo vigentes, en ese caso, ¿con qué contenidos? ¿Con qué dinámicas y metodologías? ¿En qué espacios? ¿Cuál es el lugar del maestro o profesor? ¿Qué aptitudes, conductas y habilidades es necesario desarrollar en niños y adolescentes? Y va a ser interesante pensar cómo impactan estos cambios y tal vez otros que recordemos en los niños y adolescentes de esta época. Bueno, me voy al encuentro de los invitados, los primeros invitados. Isabelino Siede, Sofía Tisted, ¿cómo están? Muy bien. Enumeramos algunos cambios de la época, podemos pensar quizás algunos más y podemos pensar qué impacto tienen en la escuela, en niños y adolescentes. Una cuestión que me parece que es importante pensar es no solo la escuela para qué época, sino para quiénes. Porque no podemos dejar de pensar que los cambios tecnológicos, los cambios en la organización de la sociedad, no han dejado atrás la sociedad desigual e injusta que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, parte de la pregunta acerca de la función de la escuela es cómo la escuela participa en la construcción de una sociedad más justa, pluralista y solidaria. Y eso me parece tiene que ver, perdón, también mucho con la formación docente. Con la formación docente y con la formación de docentes y estudiantes como ciudadanos. La escuela es uno de los lugares donde aprender a ejercer el propio poder y donde construir el espacio público. Vos hablabas antes de las homeschool y una de las cosas que la homeschool no tiene es el encuentro con el otro, y con el otro que es diferente, que es distinto y con el cual en el juego de interacciones podemos construir reglas de interacción que son la base del contrato de lo público. Entonces esa educación política requiere salir del espacio doméstico para poder encontrarnos con el otro en la escuela. La caracterización de la época pocas veces formó parte de la formación docente. ¿Les parece importante? Por supuesto, yo creo que es muy importante que en la formación docente tengamos muy claro y podamos pensar este tiempo porque es complejo, ¿no? Es difícil de hablar de una infancia en singular, es difícil de hablar de una juventud en singular, y también es difícil de hablar de una escuela en singular, ¿no? Hoy las escuelas, las infancias, las juventudes y las familias habitan en condiciones de existencia muy desiguales, ¿no? Y muy diferentes, vienen de recorridos muy diferentes y tal vez a diferencia del momento de fundación del sistema educativo, hoy están todos adentro de la escuela y esto genera nuevas situaciones. Claro. Algunas tienen que ver con los cambios de época y otras tienen que ver con una escuela que hoy está sumando una cantidad de sujetos que históricamente no entraron, o si entraban y salían rápidamente de la escuela. Creo que eso genera una nueva escena muy diferente, ¿no? Tomando en cuenta el tema de la desigualdad que vos mencionabas hace un momento, se han creado muchas escuelas con formatos diferentes, ¿no? Desde los bachilleratos populares hasta otras, como en este caso sería el Instituto Arancibia. Sí, básicamente en el nivel inicial y en el nivel medio es donde ha habido mayor expansión del sistema educativo y donde esa expansión ha requerido
nuevos formatos institucionales. Pero al mismo tiempo, dentro de cada aula, dentro de cada sala, empieza a haber otros formatos, y cuando uno visita el trabajo cotidiano de los docentes, también encuentra que el trabajo cotidiano ha cambiado bastante. En ese sentido, el modelo más tradicional de la clase frontal, del docente explicando, es un modelo que cada vez está menos presente en la escuela, y hay un modelo más dialógico, más de intercambio, con chicos que llegan a la escuela con características subjetivas distintas. No es el mismo chico que llegaba en otros tiempos, y esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es que es diferente, porque estas nuevas tecnologías van modelando otras subjetividades, y eso implica que el trabajo de la escuela es distinto, ¿no? Se va modificando bastante. Un ejemplo para entender a qué me refiero: cuando yo era chico, uno tenía que negociar qué veía en el televisor, y alguien se tenía que parar y llegar hasta el televisor y cambiar el canal, y teníamos un horario para ver los programas infantiles. Hoy tiende a haber una pantalla para cada uno en la casa, hay menos espacio de negociación con el otro, menos dificultades con el otro, y a veces eso recién ocurre cuando los chicos ingresan al espacio público de la escuela. Y ahí por primera vez empiezan a pelearse con el otro. Entonces los padres a veces se sorprenden de que los chicos se pelean en la escuela, como cuando algo en realidad, terrible. claro, en realidad están aprendiendo a pelearse, que es parte del desafío. Para después amigarse y a lo mejor volverse a pelear. Una regla. Ahora, Sofía, más allá de los cambios de la época que enumerábamos al comienzo del programa, de este mundo cambiante, o como lo llama Bauman, el filósofo polaco, la vida líquida, los vínculos líquidos, ¿qué tiene que ofrecer de sólido la escuela? Mira, yo creo que la escuela tiene que ofrecer múltiples oportunidades de acceso a la cultura, a una cultura pensada en plural, no pensada en singular, no como un único repertorio canónico, tal vez como a principios de siglo, en el sentido de solo ciertos objetos que son reconocidos como válidos, sino en la medida de lo posible una pluralidad de objetos culturales, en donde también los chicos puedan verse dentro de eso, ¿no? Digo, hace muchos años tal vez ciertos consumos culturales no eran reconocidos como parte de la escuela. Yo creo que hoy la escuela tiene que poner a disposición una variedad de lecturas, de escuchas musicales, de formatos audiovisuales que permitan, por un lado, acceder a mundos que no son cercanos a uno, es decir, no solo lo que es próximo a cada contexto, sino a otros universos, y al mismo tiempo es muy importante, y yo creo que ese es un lugar en donde se ha avanzado bastante, poder tener la oportunidad de conocer cosas que si no, no conocerías, ¿no? Estoy pensando en las orquestas infantiles, estoy pensando en los centros de actividades juveniles, actividades que son escolares, aunque no suceden estrictamente dentro de las 4 horas o de las 8 horas pensadas para pero la que escuela, abren otros mundos. Pero que abren ¿no? otros mundos, ¿no? Digo, los programas socioeducativos han sido un lugar de multiplicación de experiencias, de acceso a la cultura, que yo creo que son irreemplazables. La escuela, solamente la escuela llega a todos lados con esto, ¿no? Vamos a ir un poquito atrás y vamos a ir con la ayuda de Pablo Pinó a recordar cuáles fueron los objetivos, qué se propuso la escuela en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. El siglo XIX fue, como todos los siglos, muy conflictivos, y uno puede ver muchos cambios del comienzo al final. El gran desafío que tuvo que ver con construir sistemas educativos. Lo que uno puede ver es que al comenzar el siglo había un montón de instituciones educativas con poca articulación, y al terminar el siglo XIX, por lo menos la intención de crear un sistema educativo. Esto es niveles primarios, secundarios, universitarios, articulaciones, caminos esperables, ciertas unificaciones, creación de direcciones, ministerios. Por un lado, este gran cambio, la construcción de sistemas educativos. Este sería uno de los grandes desafíos. Segundo, respecto a la escuela primaria, conquistar la obligatoriedad, conquistar la gratuidad, conquistar cierta relación con la laicidad, plantear la idea del Estado docente, plantear ciertos contenidos. Uno empieza a ver cómo en el largo del siglo XIX, si a comienzos del siglo XIX la gran problemática, la escuela primaria, todavía una palabra no se usaba, tenía que ver con enseñar a leer, escribir y contar. Ya para fines del siglo ha aparecido el currículum ampliado, que llamamos leer, escribir y contar, y un montón de cosas más, lo que en nuestro país quedó en la ley 1420. El siglo XX es el siglo de las grandes luchas educativas. Es el siglo donde un montón de sujetos excluidos de la educación pelearon para entrar a ella y se enfrentaron a aquellos que no querían. El siglo XX en Argentina está tamizado por procesos democráticos y procesos autoritarios.
Los proyectos democráticos son aquellos en los que uno puede ver donde el derecho a la educación se amplió y nuevos sujetos que estaban excluidos, que no habían podido participar, lograron ingresar. Hablo de obreros, hablo de mujeres, hablo de inmigrantes, hablo de gente discapacitada, hablo de sectores rurales. Y en la gran pelea, insisto, con quienes no querían que entraran. Esa es la historia educativa del siglo XX. La inclusión o la exclusión. Hablar del siglo XXI es más complicado y tal vez no tendríamos que hablar. Los siglos no tienen demandas. Los siglos son simplemente periodos de tiempo. En todo caso, el siglo XXI tendrá las demandas que decidamos que tengan. Ahora uno puede ver que se enfrentan dos grandes modelos para el siglo XXI. Aquellos que planteamos que la educación tiene que ver con la ampliación de los derechos y aquellos que plantean que la educación debe someterse a las demandas del mercado. No son demandas del siglo. Los siglos no demandan. Demandamos los sujetos. Bueno, lleva siglos, ¿no? Parece poder tener una escuela que no excluya, y es algo que todavía no terminó. No, exactamente. Decía Pablo que hay líneas que plantean una sujeción de la escuela al mercado y esto implica que los contenidos se reduzcan a aquello que tiene valor de intercambio en el mercado de trabajo, pero también a veces el mercado influye en la escuela estableciendo relaciones clientelares entre familias y escuelas y a veces los padres demandan a la escuela como si fueran clientes, como diciendo, bueno, yo quiero que ustedes me ofrezcan, y la escuela propone un trabajo cooperativo, es decir, vienen a la escuela para trabajar juntos en la educación de los chicos. Me parece que en ese sentido parte de los debates culturales que se están dando hoy dentro de las escuelas tienen que ver con esta influencia fuerte del mercado en un discurso que estamos tratando que esté más teñido de una demanda de derechos y no de esta regulación de mercado. Ahora, cuando hablamos del acceso de sectores cada vez más amplios, ¿complejizó el ingreso de los niños y los adolescentes que volvieron a la escuela por la asignación universal por hijo? Mira, yo creo que generó realidades que la escuela no había resuelto históricamente. Es decir, cuando nosotros íbamos a la escuela, yo tengo casi 50, así que cuando nosotros íbamos a la escuela, el estudiás o trabajás, el salir de la escuela para hacer otra actividad era una opción que más o menos estaba vigente. Todos podemos recordar a algún compañerito que dejó la escuela para ir a atrás trabajar de un puesto de trabajo, ¿no? En cambio, hoy esa realidad no es posible, en parte por las circunstancias económicas, pero también por las circunstancias de obligatoriedad, no solo de la escuela primaria, sino también de la escuela secundaria. Entonces, aparecen, sí, nuevos desafíos para la escuela. Yo creo que muchas escuelas, ante la aparición de sujetos, de niños y jóvenes con subjetividades muy distintas, empezaron a pensarse distintas, ¿no? Empezaron a pensar los agrupamientos de los chicos de manera distinta, los tiempos escolares de manera distinta, a romper lo que nosotros los pedagogos llamamos la gramática escolar, a desarmarla, para generar oportunidades de que todos aprendan, aunque no aprendan exactamente al mismo tiempo. Y esa es una ruptura importante con la escuela de la que hablaba Pablo Pinó. Es decir, aquella escuela imaginó que todos entrábamos a los 6 años a la escuela, aprendíamos ciertas cosas en primer grado, ciertas cosas en segundo, y así sucesivamente. Esa rigidez que no contemplaba individualidades. No contemplaba individualidades y tampoco contemplaba que haya sujetos tan heterogéneos dentro de las aulas, ¿no? Y esto creo que es algo que es muy rico. Distintas investigaciones vienen encontrando experiencias de inclusión muy intensas. Conozco más del conurbano y del Gran La Plata, pero sé que hay en Córdoba, por ejemplo, también tengo registros de esto, que tienen que ver con ampliar la oferta cultural, es decir, hay niños que se hacen parte de un mundo que les resulta muy lejano, como la escuela, a través de actividades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la expresión, con el cine, con las producciones culturales que tal vez circulan por fuera de la escuela, y desde ahí pueden llegar perfectamente a lo que la escuela propone. Y también hay muchas experiencias de agrupar los chicos distintos, de pensar tiempos escolares de maneras más flexibles. De evaluar de otras maneras. Evaluar, claro, de maneras procesuales, de romper la idea de que a un maestro le toca un grupo de alumnos y que es una posesión privada y particular. Y este tipo de cuestiones rompen la idea de cada maestrito con su librito, cada maestrito con su grupo de estudiantes, y les permiten otras circulaciones.
pienso en las investigaciones de Alejandro Basiliades, pienso en las investigaciones de Adriana Fontana en Córdoba. Digo, hay mucha investigación que permite, de Patricia Redondo en Provincia de Buenos Aires, digo, hay mucha investigación que permite ver estas experiencias que son valiosísimas y no son puntuales, ¿no? Hay muchos maestros buscando Claro, experiencias que entre otras cosas logran retención con aprendizaje, porque uno de los grandes temas, sobre todo en nuestra escuela secundaria, es el de la deserción. Hablando de escuela secundaria, Isabelino... En relación con eso, antes, es nuestro desafío, ¿no? Que los chicos estén dentro de la escuela y reciban una educación de calidad, ¿no? Son las dos cosas y esa síntesis es muy compleja, pero tiene que ver, creo yo, con lo que decía Sofi. Por un lado, la escuela secundaria se ha hecho obligatoria y eso implica que una escuela que fue pensada y diseñada con un propósito, ahora tiene el propósito exactamente contrario. Fue pensada para seleccionar a unos y ahora está pensada para incluir a todos. Entonces, tenemos que dar vuelta los dispositivos institucionales y didácticos con los cuales trabajamos. Lo mismo nos ocurre en las salas de 4 y 5 a nivel inicial. Un nivel que se empieza a ser obligatorio y que empieza a cambiar el contrato que tiene con las familias. Y esto tiene, creo yo, un impacto muy fuerte en la imagen que la sociedad tiene de la escuela. A veces cuando la sociedad mira la escuela dice la de antes era mejor o la de ahora es peor. Y en realidad la de ahora es diferente porque elegimos que sea diferente, que sea una escuela inclusiva. Y también a veces impacta en la propia representación del docente, que se formó para una escuela y se encuentra ahora con un escenario muy diferente. Entonces hay un trabajo sobre la propia subjetividad del docente para entender de qué se trata esta nueva tarea. Claro, y eso tiene que ver con la oferta de capacitación y actualización y el contenido de esa oferta, ¿no? Exactamente. Bueno, la pregunta que te iba a hacer la dejo pendiente. Nos vemos en el próximo bloque con Juan Carlos Tedesco. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender.